Amén, amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta lectura bíblica de la palabra del Señor. Voy a pedir que tomen sus Biblias, por favor, hermanos, con su mano derecha, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor en esta mañana, hermanos, que nos recuerda, ¿verdad?, que cada vez que leemos la Biblia y exponemos la palabra del Señor, pues entonces tenemos, ¿verdad?, un compromiso con ella, y lo hacemos de todo corazón. Lo hacemos porque el Señor, ¿verdad?, nos pide que nosotros, ¿verdad?, seamos fieles al mensaje de la palabra del Señor. Decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre celestial, Dios eterno, que te hiciste carne en el misterio del pesebre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, nacido de una virgen, te damos gracias por reunirnos hoy como tu pueblo redimido. Mientras abrimos tu palabra, Señor, en el Evangelio de Lucas, para contemplar el nacimiento inigualable de nuestro Salvador Jesucristo, un misterio sagrado, un ministerio salvador y una majestad soberana, te pedimos que tu Espíritu Santo rompa nuestras dudas, encienda nuestra fe y nos revele que sin este milagro no hay esperanza de salvación. Que este mensaje no solo sea palabra, sino una revelación que transforme nuestros corazones y que nos haga adorarte con un nuevo asombro. Que salgamos de aquí no solamente informados, sino realmente con una llama en nuestros corazones, listos para llevar el Evangelio a quien sea, donde sea y cuando sea. Usa este mensaje para que nadie se vaya igual. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén, Señor. El título de este mensaje, hermanos, y como es alusivo para estos días posteriores de Navidad, hermanos, anteriores a la Navidad, el título de este mensaje se llama Su nacimiento inigualable. Su nacimiento inigualable. Y déjeme empezar, hermanos, este mensaje de la siguiente manera. En una ocasión, hace ya algún tiempo atrás, hermanos, de hecho, recordando, ¿verdad?, y pensando en esto, sí fue mucho tiempo atrás. Tuve la oportunidad de testificarle a un rabino islámico del Islam y oré mucho al respecto, y Dios lo arregló para que pudiéramos estar en un evento en común antes de que él diera una conferencia. Muy importante sus conferencias, por cierto, y hablamos de Jesucristo como Salvador personal, y él estaba estudiando la fe cristiana. Así que hablamos de ida y vuelta y empezamos a platicar sobre esto, y él me desafió con una pregunta y me dijo: entonces usted dice que Jesucristo es el Hijo de Dios porque nació de una virgen, no tenía un padre terrenal. Luego me dijo: Adán, por cierto, no tenía padre ni madre. ¿No haría eso a Adán más hijo de Dios que Jesús? Fíjese la lógica que él estaba empleando. Entonces tuve que corregir y le dije: rabino, quiero que entienda esto. Jesús no fue el Hijo de Dios porque nació de una virgen. Nació de una virgen porque era el Hijo de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué virgen da a un hijo a luz? Y continúa, ¿verdad? Sin haber llegado a tener una relación sexual, y que nace el Hijo de Dios por medio de esta persona. Entonces le dije: no es así. Jesús no fue hijo de Dios porque nació de una virgen. O sea, no es María
la que le dio el título de hijo de Dios, no es María la que trajo, ¿verdad? Y mandó llamar al hijo de Dios para que naciera el hijo de Dios. Nació de una virgen. Ese es el milagro, porque él era el hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto es muy importante. Jesús no tuvo su inicio en Belén. Jesús salió de la gloria, como ya lo hemos predicado antes, y dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, que eso es lo que verdaderamente está enseñando el Evangelio, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, del nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no podemos tener una plena conciencia y no podemos decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino de repente al mundo, se apareció y dio su vida por todos nosotros sin tener un inicio terrenal, y negar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2 versículo 7 dice, ayúdenme por favor a leerlo, ahí lo tienen ustedes en sus hojitas también, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? Ahora, debemos estar conscientes de que el mundo se ríe de la idea de un nacimiento virginal. Piensan que es algún tipo de superstición primitiva o medieval. Y puedo decirles además que el diablo odia la idea del nacimiento virginal, porque enseña tanto la humanidad como la deidad de su némesis y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él no quiere, por supuesto, que se sepa, no quiere que se crea, y no quiere Él que la gente aprenda y siga recordando la deidad y la humanidad del Señor Jesucristo. Pero peor que la burla de este mundo y el odio de Satanás es la ignorancia de muchos llamados cristianos acerca del nacimiento virginal. Muchos de ellos dudan, algunos no creen en absoluto, y otros piensan que el nacimiento fue incidental. Mis amados hermanos, quiero mostrarles en este mensaje que usted no tiene ninguna esperanza de salvación si se aparta del nacimiento virginal de Jesucristo. Quiero mostrarles que si quita el nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usted ha destruido todo fundamento del cristianismo y todo se derrumbará como un castillo de naipes. No es incidental, al contrario, es fundamental. Y quiero en esta mañana enseñarle 3 pensamientos de por qué sí creemos nosotros como cristianos en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, para que esto nos sirva a nosotros de elementos para todo aquel que crea, más allá de lo que se le atribuye inclusive al nacimiento virginal del Señor Jesús. Y vamos a hablar claramente acerca de estas 3 cosas. Usted lo tiene ahí en las hojitas, en la hojita que le acabamos de entregar, pero también lo puede tener aquí. Número 1, hermanos, apunte esto por favor: el sagrado misterio de su nacimiento. Ponga la palabra misterio. El sagrado misterio de su nacimiento. ¿Sabe usted que es un misterio el nacimiento del Señor Jesucristo? El solo hecho de haber nacido de una virgen ya es un misterio. El solo hecho de haber sido profetizado 700, 800 años antes que nacería de una mujer virgen, que nacería en un lugar específico, que traería ciertas características, ya es un misterio. No lo entendemos, no lo sabemos, pero quiero que piense en el sagrado misterio de su nacimiento, porque no fue cualquier cosa, no es incidental. Los pastores que vinieron a adorar a Cristo viendo la estrella de Belén, no era ninguna casualidad que ellos iban a presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No era ninguna casualidad que enemigos del Señor, como por ejemplo Herodes el Grande y Herodes, ellos querían matar al niño. No era ningún incidente que todo este ambiente se estaba dando por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted tiene la Biblia abierta o está apuntando, ahí lo tiene en sus hojitas también, quiero que vayamos al capítulo 1, porque el ángel le anunció a María que va a estar encinta, ¿sí? Le anuncia a María que iba a estar encinta, que iba a estar embarazada, que iba a ser portadora, ¿sí?,
hay una pluma ahí en mi maletita ahí, hay una pluma ahí, se lo pueden prestar, no sé, el hermano, ¿ya tienen pluma? Ok, ya tienen pluma. Si a alguien le hace falta pluma, me dice para prestarle una pluma por acá. Pero déjeme decirle una cosa, en el capítulo 1, el ángel le dijo a María que iba a estar encinta. Ahora, María es virgen y está desposada con un hombre llamado José, pero no han vivido juntos y no han tenido juntos el acto del matrimonio. La ceremonia no había sido todavía contemplada ni había sido todavía consagrada. No están viviendo juntos como esposo y esposa. No son marido y mujer. Sin embargo, el ángel Gabriel, por cierto, le dice entonces a María. Entonces María, dijo el ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco a tal varón. Previo a esto, el ángel le dijo a María, María, vas a tener un bebé. Vas a ser mamá. Y ella hizo esta pregunta pertinente. Versículo 34, ¿verdad? Versículo 34. A ver, ayúdame a leerlo. Dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Es una gran pregunta. ¿Cómo va a suceder esto? Esto es un misterio. ¿Sí lo apuntó ahí en el punto número 1? Es un misterio. Sí, cuando le preguntan a ustedes, yo no entiendo el nacimiento virginal de Cristo, es correcto, es un misterio. No lo sabemos. ¿Cómo iba a suceder esto? Ahora, cuando la Biblia dice ahí la palabra conocer, literalmente significa que ella no había tenido todavía relaciones sexuales con un hombre para poder quedar embarazada. Y dice la Biblia, hermanos, después de esto, dice, a ver, ayúdame a leerlo todos juntos, por favor. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Subraye, por favor, a ver si usted tiene por ahí en sus hojitas ahí, subraye, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí es cuando iba a venir el Espíritu Santo a concebir a María. Y el poder del Altísimo, ¿se fija? El poder del Altísimo iba a ser el milagro. ¿Sí lo puede ver ahí, va? Subrayelo ahí en la hojita. Si no quiere subrayar su Biblia, no lo haga. Hay algunos que sí subrayamos la Biblia, hay algunos que no quieren subrayar la Biblia, está bien, pero tiene la hojita que le acabamos de entregar y ahí subráyelo usted, por favor. ¿Qué necesita? ¿No? Entonces, en ese sentido, hermanos, préstale uno al hermano, préstale el tuyo, por favor. Entonces, en ese sentido, hermanos, subraye cuando dice el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? Seguimos leyendo entonces, hermanos. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. ¿Sí están ahí en la lectura? A ver, vamos a seguir leyendo. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible, ¿qué dice? Para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Subraye esto también, hermanos. Ahora escriba esta frase. Escriba esta frase. Tiene usted ahí un espacio para escribir. Porque nada hay imposible para Dios. Escríbalo. Porque nada hay imposible ¿para quién? Para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Si usted tiene dificultad con eso, va a tener dificultad con el nacimiento virginal de Cristo. El ángel le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 37 y 38 dice, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Se fijan? ¿Cómo es un misterio el nacimiento virginal de Cristo? El ángel le anuncia, María dice, yo no sé de dónde. El ángel explica a su manera y le dice, porque el Espíritu Santo vendrá, el poder del Altísimo hará todo esto, Él te cubrirá con su sombra, en ese momento quedarás embarazada. Y sabe alguna otra cosa más, Dios es tan poderoso que hizo a tu prima Elizabeth también, la que llamaban estéril, también la hizo a ella el milagro de
poder dar a luz. Ella ya tiene 6 meses de embarazada, la cual es poder de parte del Señor. Estamos hablando del nacimiento misterioso, nacimiento virginal de Cristo Jesús. Permítame decirles que el nacimiento virginal no depende de nuestra comprensión para su validación. No necesitamos entenderlo ni comprenderlo, porque no lo vamos a poder hacer. La gente de afuera, gente que no cree esta doctrina, le va a decir: es que no comprendo lo que me estás diciendo. No te preocupes, ni yo tampoco lo comprendo, no puedo yo explicarlo. Tenemos muy poca información. El ángel le dijo esto a María, y María no lo razonó, María no lo filosofó, María no le cuestionó al ángel, sino que ella dijo: he aquí tu sierva, la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella lo creyó por fe. No entendió lo que estaba pasando. Es más, mira, te voy a decir una cosa. Todavía no entendemos cómo de una relación sexual, de una parte que pone el hombre, de otra parte que pone la mujer, no entendemos todavía cómo se hace la vida. Los científicos todavía no entienden cómo es posible eso. No entienden cómo es posible que el sexo lo defina el hombre. No entienden todavía eso. Y hoy en nuestro mundo todavía, si tú vas a las comunidades, hay gente todavía, hombres, que le echan la culpa a la mujer y le dicen: pobre de ti si no sale hombre. Como si la mujer fuera la que tuviera la responsabilidad de poner entonces el sexo al niño, sabiendo que es el varón. Los científicos ya lo descubrieron. Es el varón el que define el sexo del bebé, no es la mujer, es el varón. Y todavía en este siglo no entendemos esa parte, y hay gente que todavía no lo comprende, y nacen los niños. Así que todavía esta parte del nacimiento virginal de Cristo Jesús, de haber nacido de una virgen, no lo llegamos a entender. Eso es cierto. Hay muchas cosas que no entendemos. No entendemos cómo una vaca marrón puede comer hierba verde y dar leche blanca que se bate y se convierte en mantequilla amarilla. No entendemos eso, ¿verdad? Pero eso sucede. La mayoría de nosotros aquí ni siquiera entendemos cómo funciona un parabrisas. Sabemos que funciona cuando lo activamos, quiero decir, quita el agua del parabrisas, pero si tuviéramos que dibujar un diagrama y describir qué hace el limpia parabrisas para que vaya de un lado a otro electrónicamente hablando, yo no podría hacerlo. Pero acciona un botón y se hace y lo limpia. Así que, hermanos, les digo que hay muchas cosas que no entendemos, pero las experimentamos. El difunto gran pastor llamado Vance Havner dijo en una ocasión: yo no entiendo la electricidad, pero no voy a sentarme en la oscuridad hasta que entienda la electricidad para prenderla. La tengo que creer y tengo que usarla y tengo que aprovecharme de todo eso. Ahora, María hizo una pregunta muy buena. Es una pregunta muy válida. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Hay algunas personas que dicen: no es la idea de un nacimiento virginal. ¿No es eso una imposibilidad biológica? Y de nuevo, quiero decirles que no es una imposibilidad biológica si deja que el ángel Gabriel le responda. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Porque para Dios todo es, ¿qué cosa? Posible. Lo acabamos de leer, el ángel le dijo a María. Otro pastor, difunto por cierto, pastor bautista, llamado Robert G. Lee, él escribió un libro llamado Señor, yo creo, que hace muy bien en conseguirlo y leerlo, y trata de los milagros. Y hay una cita del doctor Lee que él dijo, y cito textualmente, lo voy a leer: yo no creo que Dios sea un botones impotente y perplejo, corriendo de arriba hacia abajo por los corredores de la casa que él mismo diseñó con su omnisciencia y creó con su omnipotencia, habiendo perdido la llave en alguna de las habitaciones de su propia casa. Es imposible para él estar desconectado o desencajado por los elementos físicos. En otras palabras, lo que este hombre estaba diciendo es que Dios no está atado por las mismas leyes que él mismo diseñó. No puede, es como la paradoja aquella que hace el filósofo. Se me fue ahorita el nombre de este filósofo, que dice: ¿hay alguna roca tan grandota que Dios pueda crear y que él mismo no pueda soportar y que no pueda cargar? Eso no existe.
Porque nos da en un dilema, nos entra en un dilema de decir, si Dios no puede crearlo, entonces no es tan todopoderoso. Si no puede cargarlo, entonces no es tan todopoderoso. Y nos deja en una enrinconada, que la pregunta no está bien formulada. Por supuesto que Dios crea el universo. Yo lo creo. Dios creó esta casa que se llama universo. Es como un hotel. Y Él no es un botones que de repente tiró las llaves y que no sabe dónde las dejó para poder entonces Él usar las leyes como a su antojo. Dios es el maestro, el arquitecto y el Señor del universo. Dios puede hacer cualquier cosa que le plazca porque Dios es soberano. Y Él no está atado a las leyes del mundo. Por eso Él, el creador y diseñador, hace el milagro en María, en Elizabeth y en todas las mujeres que tenemos experiencia, ¿verdad? Que tienen experiencia de haber quedado embarazadas, llamándoles estéril o llamándoles que no pueden quedar embarazadas. Yo no tengo dificultad con el nacimiento virginal. Sí creo en la creación del universo. Si puedo creer que Dios creó todo el universo, ¿por qué tengo que poner en duda un nacimiento virginal del Señor Jesucristo? A menudo he dicho que si usted puede pasar por Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿por qué tiene dificultad para creer en un nacimiento virginal? Dios hizo el primer hombre sin padre y sin madre, eso sí es cierto, de arcilla que Él formó de la nada. Ahora, puede ser un misterio para usted, pero no es un misterio para Dios. Porque me encanta el versículo de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que lo tienen ustedes ahí también, y ayúdenme por favor a leerlo. Dice: e indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio. Para empezar, Pablo decía que era un misterio. Indiscutiblemente, nadie lo puede discutir. Grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Todos juntos dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién lo puede explicar eso? Nadie. Pablo dice: indiscutible es este misterio. De eso se trata el nacimiento virginal. ¿Qué dice el versículo, hermanos? Vamos a desmenuzarlo. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Se fijan? Ahí habla del nacimiento virginal de Cristo, ¿sí o no? Dios fue manifestado en carne, justificado ¿en qué? En espíritu, y visto, ¿qué cosa? De los ángeles. A ver, vamos a detenernos un poquito ahí y vamos a razonar. ¿Alguna vez ha pensado en esto que le voy a decir? Piense que a través de toda la eternidad, las edades de las edades, ningún ángel había visto jamás ¿a quién? A Dios. Es lo que está diciendo aquí. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles. ¿Sabía usted que los ángeles no conocían a Dios? Porque Dios es invisible y es espíritu, exactamente. Los ángeles no conocían a Dios. Es un misterio. Es un misterio. Es lo que está diciendo la Biblia. No estoy inventando una doctrina nueva. La primera vez que algún ángel o alguien vio a Dios fue cuando el Verbo se hizo carne. Los ángeles dijeron: ahí está Dios acostado en un pesebre. Visto de los ángeles. Dios fue manifestado en carne. Manifestado, eso no lo entendemos tampoco nosotros. Y visto de los ángeles. Y dice: predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No se preocupe si no puede explicar el nacimiento virginal. Usted no podría explicar el nacimiento virginal más de lo que podría explicar a Dios. Cuando puede explicar a Dios, entonces tal vez pueda explicar el nacimiento virginal. Está el sagrado misterio del nacimiento virginal. Grande es este misterio de la piedad, dice. Y nos unimos a María diciendo: ¿cómo será esto posible? Y nos unimos al ángel cuando decimos: para Dios nada hay, ¿qué cosa? Imposible. Y todos decimos un gran amén. Eso es, Dios lo hizo. Y si usted tiene dificultad para creer el nacimiento virginal, le diré cuál es la verdadera dificultad. Su Dios es demasiado pequeño y su Dios es demasiado débil para no poder dar vida cuando el mundo dice que nadie puede concebir y nadie puede quedar embarazada. Entonces, es un misterio. Sí es un misterio. Pero vamos al punto número 2. No nos quedamos solamente en el misterio. Vamos al punto número 2.
el ministerio ahora salvador de su nacimiento. Y aquí quiero que me pongan muchísima atención, porque el nacimiento de Cristo nos trae un ministerio salvador. No nada más nació porque sí, no nada más vino al mundo porque sí. En este segundo punto quiero que ustedes pongan demasiada atención, porque esto es muy importante. El ministerio salvador del nacimiento virginal. Si no llevamos el segundo punto a una explicación de una persona que no cree en Cristo, de una persona que no cree que María fue virgen cuando concibió del Espíritu Santo, si una persona no cree en la Trinidad y no cree en todas estas cosas, o no entiende bien el nacimiento virginal, si no lo llevamos al segundo punto, nos habremos quedado incompletos. Porque para Dios nada es imposible, pero lo importante de este nacimiento, que es un misterio, es la segunda parte. Es el ministerio salvador del nacimiento virginal. Vean lo que dice Lucas capítulo 2. Y vamos a empezar ahí, por favor, en el versículo número 8. Leemos todos juntos. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron, ¿qué cosa? Gran temor. Eso significa que estaban asustados hasta la médula, hasta el alma estaban asustados los pobres. Pero vean lo que sucedió después. Dice la Biblia que después, ayúdenme a leerlo, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: todos hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a explicar este versículo. Vamos a explicarlo. El nacimiento virginal y la encarnación, es decir, Dios hecho carne, fueron necesarios para nuestra ¿qué? Salvación. Salvación. Y aquí quiero que me sigan en este pensamiento. Dios dio a Adán y a Eva dominio sobre el jardín del Edén. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Dios le dijo a Adán y a Eva: ustedes son los amos y señores del huerto del Edén. Y ellos lo perdieron por su pecado. Se lo entregaron a Satanás. Y en lugar de ser siervos de Dios, se convirtieron en esclavos. ¿De quién? De Satanás, en pecado. E infectaron a toda la raza humana con su pecado. Nuestro dominio fue perdido por un hombre. Un hombre. Y la única manera de que pueda ser devuelto a nosotros y llegar a Dios, que es el origen de todas las cosas, es por medio de otro hombre. Y ese otro hombre fue el Señor Jesucristo, y es el Señor Jesucristo. Todos los seres humanos hoy estamos representados por uno de estos dos hombres. La gente está representada en Adán, y en Adán dice la Biblia que todos ¿qué? Mueren. Todos pecan y todos mueren en Adán. O estamos representados en Cristo, y todos somos hechos hijos de Dios, vivos en Cristo Jesús. No hay más. O tu vida representa a Adán, o tu vida representa a Jesús. Y realmente así somos todos. Solo hay dos hombres que han vivido, y el resto de nosotros somos parte y somos parcela de esos dos hombres. Ahora, Jesucristo, el último Adán, vino, nacido de una virgen, para deshacer lo que el primer Adán hizo. Si dejamos aparte el nacimiento virginal, no hay esperanza de salvación. ¿Cómo vino él a deshacer lo que el primer Adán hizo? Bueno, la Biblia lo enseña claramente y llanamente, que la paga del pecado es ¿qué cosa, hermanos? La muerte. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Y la Biblia agrega y dice todavía, ¿sí? Bueno, aquí dice que por medio de un hombre entró el pecado, pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué cosa, hermanos?
remisión por los pecados. Este versículo no lo dice, pero la Biblia dice que sin derramamiento de la sangre. Ahora, el pecado debe ser pagado y debe ser expiado, y debe de ser expiado por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario en un sacrificio. El pecado debe ser pagado. Dios en espíritu no tiene sangre, y eso es cierto, ¿sí? Dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, su nombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron. Ahora, la Biblia dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, hermanos, que este es un grande, pero grande misterio que les voy a explicar en este momento. Dice la Biblia, ayúdenme a leerlo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Eso es un pastor que mejor tenga cuidado, porque tiene una obligación de Dios. El Espíritu Santo lo ha hecho obispo. Mirad por vosotros, dice ahora, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia ¿qué? Sangre. Déjenme explicarles esto. Dios es espíritu y no tiene sangre. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios es espíritu, y la Biblia dice que el gran yo soy, el espíritu, él es el gran yo soy, él es el eterno, y Dios no puede morir, porque Dios no puede dejar de existir. Y el gran eterno yo soy no puede sangrar, pero esta salvación fue perdida por un hombre, y ese dominio fue perdido por un hombre llamado Adán. Por lo tanto, debe ser redimido también por otro hombre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Pero no es cualquier hombre, no cualquier hombre puede hacerlo. Este hombre debe ser un hombre perfecto, debe ser un hombre sin pecado, y también debe ser un hombre inocente. Y escúcheme bien lo que voy a decir. Todos somos hijos e hijas de Adán por nacimiento, y ningún hijo o hija de Adán puede calificar para ser ese hombre perfecto, para dar su vida en sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 5:12, que lo leímos hace unos momentos atrás, dice: como el pecado entró por el mundo por un hombre, el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron. ¿Hay alguien aquí en este lugar que se atrevería a pararse y decir: yo nunca he pecado? Nadie. ¿Hay alguien que tendría la audacia sin mitigación para pararse y decir que nunca ha pecado? Jamás, nadie. Porque sabemos que somos pecadores, por nacimiento, por elección, por práctica y por naturaleza. Todos pecaron y están destituidos, ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que otro hombre haya venido a dar su vida? Si Jesucristo hubiera nacido como nosotros nacimos, habría sido un hijo ¿de quién? De Adán. Si hubiera sido hijo de Adán, habría sido un pecador. Y si hubiera sido un pecador, no podía haber sido inocente. Y si no hubiera sido inocente, no pudo haber sido sustituto de nadie. No del mío, no del suyo, no de nadie más. El único pecado por el que podría morir sería por el suyo propio. Y Dios quiere que seamos salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que seamos salvos. Y así, por lo tanto, la respuesta de Dios es otro hombre, pero un hombre sin pecado, un hombre perfecto. Es un Dios hombre llamado Jesús. Alguien que era tan verdaderamente humano como completamente sin pecado, humano para deshacer lo que el primer Adán hizo, para derramar su sangre, pero esa sangre debe ser sangre sin pecado. ¿De quién era la sangre de ese bebé? No era la sangre de María. No era la sangre de María. Era la sangre de él, de Jesucristo hecho hombre. Entonces, aquí explicamos una doctrina muy fundamental. Dice la Biblia que la iglesia fue salvada por sangre. Dios es espíritu y no tiene sangre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso Dios se hizo carne. El verbo de Dios se hizo carne en un bebé, y este bebé tenía sangre. Este bebé creció y él dio su sangre.
el Dios hombre dio su sangre por toda la humanidad. Esa es la parte del nacimiento virginal y de un milagro que solamente el Espíritu Santo pudo haber hecho. Dios hombre, Dios se manifestó en carne y fue visto de los ángeles, dice la Biblia. Y aquí está lo que está en la explicación. No pudo haber sido otro hombre, no pudo haber sido Buda, no pudo haber sido Mahoma, no pudo haber sido ningún otro hombre en el mundo que puede dar su vida en sacrificio por toda la humanidad, porque todos somos hijos de Adán. Y en Adán todos pecamos. Y la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿de quién era la sangre de ese bebé? No era la sangre de María. ¿Saben? Cuando un pequeño bebé está siendo llevado en el vientre de su madre, ese pequeño bebé tiene una vida separada de su madre, completamente. Ese es un principio fundamental en la biología. A veces esos que se llaman proelección, deseo que completaran esa frase, elección para matar a un bebé, eligen matar a un bebé. Alguien dice, bueno, hemos decidido no tener este bebé. Y no, esa no es su decisión. Usted va a tener un bebé. La única pregunta aquí es si va a tener un bebé vivo o va a tener un bebé muerto, pero va a tener un bebé. Porque irremediablemente lo que está dentro del vientre de una mujer es un bebé. Ahora, mucha gente dice, es que yo tengo control sobre mi cuerpo. Y eso no es cierto, porque el bebé no es su cuerpo, es el cuerpo de alguien más. Hay sangre diferente en ese bebé. La madre puede tener un tipo de sangre y el bebé otro tipo de sangre completamente distinto. Y a veces en un juicio de paternidad, en un tribunal de justicia, un padre puede probar que no engendró a ese bebé por pruebas de sangre. ¿Y cómo es eso posible? Porque la línea de sangre no la determina la madre. Otro milagro de parte del Señor, lo determina el padre. El padre determina la línea consanguínea. ¿De quién era la sangre que circulaba de ese pequeño bebé? Era la sangre de nuestro Padre Celestial. Ahora usted dice, un momentito, usted dijo hace un rato que Dios no tiene sangre, porque Dios es espíritu. Y ahora usted está entendiendo, ahora usted está captando. Vea lo que dice, lo que ahora sí debimos de haber leído hace unos momentos más atrás. Hechos capítulo 20, que dice la última parte, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia, ¿qué? Sangre. Es lo que está diciendo aquí. Por su propia sangre. Apacentad la iglesia del Señor, la que ganó por su propia sangre. La sangre de Dios circulaba a través de ese pequeño bebé en el vientre de su madre sin pecado. Sangre inocente. Y esa es la razón por la que dije que si quita el nacimiento virginal, no tenemos esperanza de ir al cielo. ¿Qué sucedió ahí? Un milagro. Lo que sucedió entre el espíritu y el humano, la sangre que estaba en el bebé, fue el milagro de vida que le dio a este bebé, la independencia total de una mujer llamada María, para no darle a ella el mérito que ahora se le da a María en este sentido, en esta doctrina. Y no decir, María trajo al Hijo de Dios. No, el Hijo de Dios vino por medio de una virgen. Y ese fue el milagro que sucedió verdaderamente. Así inicié mi mensaje esta mañana. Así inicié mi mensaje. Entonces Él vino como vino, nacido de una virgen, para hacer lo que era, sin pecado. Era lo que era sin pecado para hacer lo que hizo, morir en una muerte sustitutoria por todos nosotros. Murió una muerte sustitutoria para hacer lo que hizo. ¿Qué hizo con su muerte? Expiar el pecado. Hizo lo que hizo para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo e ir al cielo. Sin sacrificio, sin pecado, sin expiación, no hay nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento, no hay esperanza de ir al cielo. Él nació de una virgen para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Y Él vino a la tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo, dice la Biblia. Se convirtió en el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos convertirnos en hijos e hijas ¿de quién? De Dios. De eso trata toda esta doctrina. Y esa es la razón por la que tenemos el nacimiento virginal. De eso trata. Si Él no hubiera nacido de una virgen, hermanos, había sido Él un hijo ¿de quién?
de Adán. El doctor Mendel, que hizo un gran trabajo de la genética, por cierto, fue un cristiano y fue un doctor genético, dijo esto acerca de la genética. Es decir, el efecto de nuestro código genético, dijo él, nuestro ADN en el resto de nosotros. Y aquí hay una cita, la ley de Mendel, que así se le llama, de la genética, nos recuerda esto, dice, todo individuo es la suma total de las características recesivas o dominantes de dos progenitores. Todo individuo, todos aquí somos la suma total de las características genéticas de nuestro padre y de nuestra madre. Ahora, lo que está diciendo es que todo lo que estaba en sus padres está ahora en usted. Todo, no algunos, todo. Y así puede, de alguna manera, saltar una generación aparentemente. Y esa es la razón por la que usted puede culpar a sus padres por su mal comportamiento, por su mal humor o por su buena atracción o por ser una persona muy carismática. Pero usted está allí siendo la suma de su padre y de su madre. Ahora, razonemos en esto que hemos aprendido. Usted puede entender la razón del nacimiento virginal, pero recuerde, todo lo que está en sus padres está en usted. Ahora, suponga que los padres del Señor Jesucristo hubieran sido ambos deidad. ¿Qué hubiéramos tenido? A Dios más Dios. Vamos a suponer que hubiera sido así, Dios más Dios. Entonces Él habría sido Dios porque todo lo que estaba en sus padres estaba en Él. Y habría sido Dios, completamente Dios, sí, perfectamente Dios, pero no habría humanidad en Él. Así que no hubiera tenido sangre y no hubiera sido el segundo hombre para haber rescatado esta humanidad, porque por el primer hombre entró el pecado. Y por el segundo hombre, dice Pablo en Romanos, vino la gracia. No hubiera podido cumplir entonces Jesucristo con esa característica. No habría manera de que nos pudiera salvar. Ahora, suponga que los padres del Señor Jesucristo no hubieran sido Dios más Dios, sino humano más humano. Entonces Jesús habría sido completamente ¿qué? Humano. Habría heredado las características de su padre y de su madre. Y en Adán todos mueren. Ahora, déjenme ponerlo en español más claro. Todos los que están en esta iglesia somos hijos e hijas de Adán por nacimiento. Y ningún hijo o hija de Adán puede calificar para dar su vida en salvación. Pero ahora supongamos, y no supongamos porque lo afirmamos así, que su padre es verdaderamente Dios y su madre es verdaderamente humana. Entonces, ¿quién es Él? Él es el Dios hecho carne, Dios hombre, no medio Dios, no medio hombre, no todo Dios y ningún hombre, no todo hombre y ningún Dios. Él es el unigénito de Dios. Él es el único calificado para morir en esa cruz para nuestra salvación. Por eso no debemos de subestimarlo. Nunca debemos de menospreciar el nacimiento virginal y dar gracias a Dios que salió del cielo y nació de una virgen de esa manera. Esa es la razón por la que el ángel le dijo: he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo este pueblo. Jesús no solamente es un salvador para un hombre de color blanco, de color negro, de color amarillo, de color rojo, el occidental, el hombre oriental. Él es el salvador de todo el mundo. Y esta es la buena noticia para toda la gente. Dice que Él es, el mundo lo necesita. Los judíos y los gentiles necesitan a Jesús. Jóvenes y ancianos necesitan a Jesús. Ricos y pobres necesitan a Jesús. Intelectuales e iletrados, todos necesitamos a Jesús. Este mundo necesita a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Les expliqué una doctrina muy sencilla, muy difícil de entender, por supuesto, pero muy sencilla, de la palabra del Señor, que nos da el punto crucial de por qué el milagro que hizo Dios en María, siendo virgen, dio a luz al Salvador, al Hijo de Dios. Primero, es un misterio. Segundo, es un ¿qué dijimos? Ahí lo tienen ustedes. Segundo, es un ministerio, porque Él vino a salvar a toda la humanidad. El ángel le dijo a los pastores, les dijo: les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A eso vino Jesús.
No vino para que una mujer se le recordara por toda la vida su virginidad perpetua y que sea adorada a ella por traer al Salvador, a Cristo Jesús. Les dije desde el principio, Él no es el Hijo de Dios por haber nacido de una virgen. El Hijo de Dios hizo el milagro para nacer a través de una virgen. Y eso es completamente radical y fuera de este mundo. Y la Biblia nos dice que es un misterio. Y segundo, nos dice que es un ministerio su salvación. Pero tercero, y termino con esto, hermanos, déjenme decirles algo más de su nacimiento. La soberana majestad de su nacimiento. Su nacimiento trajo su majestad. Y esta es una cosa maravillosa. Al llegar al tercer y final punto, porque hemos hablado del sagrado misterio de su nacimiento, hemos hablado del ministerio salvador de su nacimiento, y ahora déjenme explicarles la soberana majestad de su nacimiento. Vean lo que dice ahora Lucas capítulo 1, ahí lo tienen ustedes. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 32. Ayúdame a leerlo, dice: pero el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Qué grande doctrina está diciendo el ángel aquí. Estamos hablando de la soberana majestad de este bebé. Dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no va a tener fin. Como hijo de Dios, él comparte la naturaleza de Dios como padre y como hijo. ¿Quién es este bebé nacido de una virgen? Claro, directo, simple. Él es Dios manifestado en carne. Lo leímos, ¿verdad? Hace unos momentos. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, los mormones no aceptan esto. Creen que Él es un Dios, pero no es el único Dios verdadero. Los testigos de Jehová no aceptan tampoco esto. Aquellos de la fe islámica no aceptan esto tampoco. Los unitarios no aceptan esto. Los teólogos liberales tampoco aceptan esto. Pero déjeme decirle lo que la Biblia dice. Y creo que usted no lo tiene ahí, pero si no lo tiene, escriba. Hebreos 1:8, por favor. Vamos a Hebreos 1:8, si son tan amables. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí, por cierto? No, ¿verdad? Bueno, abran sus Biblias, porque no me alcanzó la hojita para ponerlo ahí. Abran sus Biblias en Hebreos 1:8, por favor, porque quiero que ustedes vean este versículo, muy importante. Dice, hermanos, Hebreos 1:8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Le está hablando al Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Este bebé es tanto Dios como si no fuera hombre en absoluto. Él es el niño terrenal de un Padre celestial y el niño celestial de una madre terrenal. Ese pequeño bebé acostado en un pesebre, envuelto en pañales, como dijo el ángel, con sus pies con hoyuelos tocando la paja, es el Dios todopoderoso que creó en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo debemos de creer, yo lo creo. El apóstol Juan lo creía cuando él dijo en Juan capítulo 1, versículo 1 al 13, 1 al 3, ayúdame a leerlo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo es otro nombre para Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es Génesis 1:1 resumido, ¿sí o no? Génesis 1:1 resumido. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo el pesebre en que él iba a nacer. Él es Dios desde la eternidad. Jesús no comenzó con María en Belén, y eso le tiene que quedar muy claro a nuestros amigos católicos. Jesús no es Dios desde que nació de María.
Él es Dios desde la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Existía como eterno con su Padre en el cielo. Como ha sido bien dicho, cuando nació era tan eterno como su Padre y más viejo que su madre. Y ha venido a gobernar y a reinar este mundo. ¿Qué le espera a este mundo? Bueno, le espera a Jesús. Lo leímos en Hebreos, ¿no es cierto? Hasta que todos sus enemigos estén bajo el estrado ¿de qué? De sus pies. Él regresará entonces. Hasta que sus enemigos entiendan que todo esto no puede explicarse. El mundo no puede tener justicia si no tenemos al justo reinando en la tierra. El mundo no puede tener amor si no tenemos al Dios amor reinando en la tierra. El mundo no puede tener verdadera paz si no tenemos a aquel que es un niño nos ha nacido, nos ha dado, y su nombre es principado sobre su potestad, que dice Dios eterno, Padre eterno y príncipe de paz. Este mundo no puede tener paz si no tiene el príncipe de paz reinando en este mundo. Entonces, hasta que todos sus enemigos estén bajo el estrado de sus pies, Él regresará y traerá la paz verdadera, la justicia verdadera a este mundo. ¿Qué le espera a este mundo? Le espera a Jesús. Es la cuna que mecerá el mundo. Usted puede creerlo. Un día nuestro querido Salvador va a salir de la gloria y esos benditos pies traspasados por clavos tocarán el monte de los olivos, dice la Biblia, y habrá un gran terremoto. Y Jesús abrirá camino a Jerusalén y el gobierno estará sobre sus hombros. ¿Qué anda mal en este mundo hoy? ¿Ha leído las noticias esta mañana, ayer, la semana pasada? Tome cualquier periódico o visite cualquier página de internet y sabrá que hay algo trágicamente mal en nuestro mundo. Y parece que estamos mirando al cañón de un cañón cargado. No puede haber paz real sin el príncipe de la paz. La respuesta a los problemas de este mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la esperanza del individuo es la esperanza de la iglesia, la esperanza de la familia, la esperanza de esta nación y la esperanza bienaventurada que es Cristo Jesús. Hace algún tiempo una dama recibió una carta. Era de mediana edad esa señora, y recibió una carta. La carta decía que había heredado una fortuna, cuando $1,000,000 era verdaderamente $1,000,000. Ahorita tenemos $1,000,000 y se nos va de las manos, pero facilísimo, ¿no? Facilísimo. Había heredado poco más de $1,000,000 y estaba atónita. Ni siquiera sabía que tenía un pariente que tenía ese tipo de dinero. Estaba tan emocionada que no sabía qué hacer. Estaba en casa sola y fue al teléfono, lo levantó y dijo, cuando se usaba la operadora: operadora, consígame a alguien en la línea, quien sea, porque quiero decirles qué es lo que me ha pasado, que soy heredera de $1,000,000. ¿No deberíamos sentirnos así también como esta mujer, de decirle a todo el mundo quién es Jesús? Tan solamente a la gente que tenemos alrededor: este es Jesús que vino de un nacimiento virginal. A este tenemos que recordar en esta fecha de Navidad. Él vino a la tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Todo el propósito está envuelto en la muerte sustitutoria. La Biblia dice, hermanos, y termino con esto, la Biblia dice: como ovejas, todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos, ¿qué? De todos nosotros. Ese es el mensaje que tenemos que dar en Navidad. Deje que este Jesús le represente a usted. Ya no sea representado por Adán. En Adán todos pecan y en Adán todos mueren. Y en Adán vas a heredar el infierno, la eternidad sin Dios. Deje que la Biblia, que habla del pecado, le represente. Usted es un pecador y lo sabe. Usted sabe que la Biblia dice: porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. ¿Sabe usted que está destinado y condenado a la eternidad sin Cristo si no hace algo con su pecado? Porque puedo decirle, hay una cosa que Dios no hará, y es que nunca pasará por alto su pecado. Nunca. Ahí está usted,
Y ahí está su pecado. Y Jesús está enfrente. Su nacimiento virginal, el Hijo sin pecado de Dios, sin mancha en Él, sin pecado en Él, sin culpa en Él. Y la Biblia dice que Jehová cargó en Él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Nuestros pecados son puestos sobre Jesús. Sin pecado llevó a esos pecados a la cruz. Y en agonía y en sangre murió en esa cruz para pagar nuestra deuda de pecado. Porque nuestro pecado está en Jesús. Y gracias a Dios, su justicia está en nosotros. Esa es una muy buena noticia para este mundo perdido. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo dice clara, llanamente, simplemente, dulcemente, sublimemente. Cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué cosa? Salvo. Si usted pudiera hacer eso por sus hijos, lo haría. Pero la salvación es ¿qué? Personal. Dios sabe que lo haríamos, pero es personal. Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Personal con Él. Por eso es la urgencia. Por eso es la urgencia de comunicar el mensaje salvador de Cristo Jesús. Vamos a hablar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Nos ponemos de pie, por favor, y oramos al Señor. Padre Santo, Dios que enviaste a tu Hijo como el niño de Belén para nacer y deshacer el pecado de Adán, en el nombre de Jesucristo, el Dios hombre, nacido de una virgen, venimos hoy para agradecer, Señor, tu encarnación en este mundo, Dios manifestado en carne. Y nos arrepentimos hoy de haber tratado esa encarnación como un cuento de Navidad, en lugar de la base de nuestra salvación, de haber dudado del misterio que nos da vida eterna, de haber vivido como si el pesebre no exigiera nuestra total rendición. Perdónanos por minimizar el milagro que hace posible nuestra salvación, por ignorar que sin sangre, sin pecado, no hay perdón, por no proclamar con audacia que Jesús es Señor sobre toda la humanidad. Como iglesia y como individuos, queremos comprometernos hoy delante de ti a que no dudaremos más del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. No viviremos sin su poder salvador y no callaremos su majestad soberana. Jesús es mucho más que el cuento de Navidad. En esta Navidad, cada uno de nosotros debemos de compartir este misterio con por lo menos una persona perdida, explicando que Jesús nació para morir por ellos, llamándolos al arrepentimiento y a la fe salvador inigualable, y que tu Espíritu Santo nos impulse a actuar hoy, no mañana, no pasado mañana, no la siguiente semana. Señor, si alguno de nosotros ignora este compromiso, que tu convicción no nos deje en paz. Haznos testigos vivos del pesebre que cambió el mundo. Que nuestras vidas griten: Cristo nació para salvarnos. Y que nadie salga de aquí sin un compromiso firme de vivir y proclamar el nacimiento inigualable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre eterno de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos todos. Amén y amén.